En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. Que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, en el patio de atrás, comenzamos. La imagen de mi propio reflejo, estático mientras yo me movía, me había empujado al límite. No podía seguir ignorándolo. Necesitaba una explicación, una razón, cualquier cosa que le diera sentido al caos que se había apoderado de mi apartamento. Con una mezcla de desesperación y furia, busqué al administrador. Su oficina, en el primer piso, olía a polvo rancio, a café viejo y a papeles apilados, casi se podía saborear la humedad en el aire. La luz tenue de un foco colgante apenas iluminaba su escritorio abarrotado de carpetas amarillentas. Le conté todo, mis palabras saliendo atropelladas, la foto. Las voces susurrantes que imitaban a mis vecinos, el ticket de Oxxo con una hora imposible que había encontrado bajo mi puerta. Él me observaba, impasible, sus ojos grises y profundos fijos en los míos, con una calma que me helaba la sangre. No había sorpresa, solo una extraña satisfacción. Ah, la fotografía. Dijo, con una sonrisa helada que no le llegaba a los ojos, pensé que tardarías menos en venir. Su voz era tranquila, casi monótona. Reveló que él sabía de la foto, de sus efectos sutiles, de cómo elegía a sus víctimas, o inquilinos, como él les llamaba con un desprecio apenas velado. Me había asignado ese apartamento a propósito, consciente de lo que sucedería. El edificio, explicó, necesitaba un nuevo inquilino de vez en cuando, y la foto era un filtro infalible. Se alimentaba de la curiosidad, de la necesidad de mirar de frente lo que no se debía. Tu curiosidad fue un riesgo, murmuró. Casi para sí mismo, mientras sus dedos tamborileaban suavemente sobre la madera desgastada del escritorio, pero a veces es necesaria para entender el patrón. De vuelta en mi apartamento, un silencio aplastante me recibió. La foto, en la pared, había cambiado de nuevo. Esta vez no mostraba a nadie más. Solo mi propio reflejo, atrapado dentro del marco, con los ojos vacíos, una mueca petrificada. Ya no se movía. Yo sí, pero el reflejo no. Estaba dentro. La primera vez que la vi diferente, creí que mis ojos jugaban conmigo, pero no era así. La conexión con la fotografía, aquella que dejé colgada en mi sala, se hizo más profunda de lo que esperaba desde la mudanza. Mientras desempacaba cajas y acomodaba mis pocas pertenencias. El tintineo de los camiones de basura en la calle lejana rompía el silencio. Mi mirada, sin querer, se desviaba constantemente hacia el paisaje enmarcado. De repente, algo me detuvo en seco. Un árbol en la orilla izquierda del cuadro, un maguey solitario junto al río. Parecía tener una de sus pencas torcida de una manera que juraría que antes no estaba, un cambio sutil que me hizo dudar de mi propia percepción. Lo atribuí al cansancio de la jornada, froté mis ojos con fuerza y, al volver a mirar, la penca del maguey parecía de nuevo en su posición original. Solo es mi mente. Me estoy volviendo loco, pensé, intentando convencerme con una sonrisa forzada. Pero horas después, al pasar junto a ella camino a la cocina por un vaso de agua, capté de reojo un detalle distinto, casi imperceptible. Una pequeña nube en el cielo del cuadro, que antes flotaba indolente sobre la sierra. Se había movido de lugar, ahora estaba más cerca del pueblo, como si un viento invisible la hubiera empujado en la pintura, desafiando toda lógica. Fue entonces cuando empecé a observarla con una discreción casi obsesiva. Nunca de frente, siempre de reojo. Notando cambios sutiles cada vez que mi atención se desviaba y luego regresaba. La textura áspera de la montaña parecía más definida en una ocasión, las aguas del río reflejaban una luz fantasmal que no existía en mi habitación. Los detalles cambiaban, mutaban lentamente. Como si el tiempo avanzara solo para la imagen, mientras en mi mundo todo seguía inmóvil. Era una danza silenciosa entre lo que veía y lo que la foto quería mostrarme, una invitación inquietante que me arrastraba más y más profundo a su misterio. Los cambios en la foto eran solo el principio. Pronto, el edificio mismo empezó a susurrar mi nombre.
Tras los sutiles giros en el maguey y las nubes, las figuras en el paisaje, que al principio eran meras pinceladas abstractas, ahora se hacían más definidas. Eran sombras, casi personas. Moviéndose en el fondo del cuadro, cada vez más cerca del primer plano, siempre al borde de la visión. Se insinuaban, pero nunca se mostraban del todo si las miraba fijamente, como si tuvieran su propia regla de visibilidad. Una tarde, mientras la luz del crepúsculo se filtraba por la ventana, tiñendo mi sala de naranjas y morados, escuché un débil susurro. Un psst, suave, apenas audible, que pareció venir directamente desde el pasillo. Y luego, mi nombre, pronunciado con una voz que no reconocí, pero que sonaba extrañamente familiar. Abrí la puerta de inmediato, el corazón latiéndome con una fuerza desbocada. El pasillo estaba vacío, tan solo el zumbido constante de la luz fluorescente parpadeante y el eco distante de un organillero callejero que se alejaba. Por la noche, la voz regresó. Esta vez, más clara y persistente, resonando por debajo de mi puerta. Imitando a la perfección el tono de un vecino que apenas conocía, ¿estás ahí? ¿Necesitas algo? Mi piel se erizó. La fotografía en mi sala, colgando en la pared opuesta a la puerta, parecía vibrar ligeramente con cada susurro, como si fuera un tambor. Las sombras en ella se volvían más nítidas. Sus contornos más definidos, como si las figuras estuvieran por salir del marco, atrapadas en un lienzo viviente. Sentí que no eran solo mis oídos los que percibían la amenaza, la inquietud era un olor metálico y frío en el aire, denso, como el de una moneda vieja o sangre seca. Una señal inconfundible de que algo muy antiguo se había despertado en el bloque 7B. Mi obsesión por la fotografía de la sala crecía con cada minuto. Aquella imagen de un paisaje invernal, tan serena, ahora me reclamaba una atención que antes no le di. Decidido a entender qué era lo que había visto, me paré justo frente a ella. Encendiendo la luz de la lámpara de pie con un chasquido que rompió el silencio de la noche. El foco iluminó el cristal, y lo que vi me dejó sin aliento. La superficie no me devolvía mi propio reflejo. En su lugar, se mostraba una distorsionada versión de mi sala, como si hubiera un otro espacio, paralelo al mío. Pero ligeramente torcido. Mi estómago se contrajo. En ese reflejo ajeno, detrás de mí, vi una figura alta y delgada. Se movía con lentitud, un gesto casi imperceptible, pero distinto al mío. Era una imitación imperfecta, un fantasma de un movimiento ajeno. Mi corazón latió con fuerza. Giré sobre mis talones de golpe, el aire frío de mi apartamento de interés social me golpeó la cara, pero no había nada. Solo el sillón gastado y la pila de revistas viejas. Volví a la foto. La figura seguía ahí, inmóvil ahora, observándome desde su reflejo. Fue como si la imagen esperara que yo volviera a verla. Entonces, la regla golpeó mi mente, una verdad fría y lógica que había estado ahí todo el tiempo: si un reflejo se mueve distinto a ti, no lo mires de frente, apaga la luz primero. En un impulso primario, casi animal, extendí la mano y apagué la luz de golpe. La sala se sumió en una oscuridad total, densa, que me envolvió. Mis ojos tardaron en acostumbrarse, pero cuando encendí la luz de nuevo, la foto había vuelto a su paisaje normal, inocente, como si nada. Sin embargo, la silueta de esa figura, su movimiento antinatural, se había grabado en mi retina. Ya no era un simple objeto, era un testigo de algo más. Algo que me acechaba desde el otro lado. Después de lo de la foto, mi respiración se agitaba y el aire dentro del apartamento se sentía denso, como si me asfixiara. Necesitaba aire, el sonido de la calle, algo real que me sacara de esa pesadilla visual. Así que salí, la puerta metálica de mi edificio resonó al cerrarse. En la banqueta. El familiar olor a gasolina mezclado con el de la tierra mojada por la lluvia de la tarde era un alivio, y el tráfico de los taxis y camiones en la avenida principal me devolvió una falsa sensación de normalidad. Caminé hasta el Oxxo de la esquina. Las luces fluorescentes y el pitido constante de la caja registradora me parecieron reconfortantes. Compré una bebida fría y unos chicharrones, necesitaba masticar algo, sentir.
Mientras esperaba mi turno, la idea de llamar a alguien, a un amigo, cruzó mi mente. Quería contarle, vaciar toda esa locura. Marqué el número de Miguel, pero en cuanto el teléfono comenzó a timbrar, algo extraño sucedió. En lugar de la melodía habitual, mi propio teléfono reprodujo mi voz, distorsionada, gutural, riendo con una burla que me hizo soltar el aparato. Caí en cuenta de que el sonido no venía del otro lado de la línea, sino de la bocina de mi propio celular. Un escalofrío me recorrió. Recogí el teléfono, la pantalla parpadeaba con la llamada fallida. Volví al apartamento, el alivio de la calle se había esfumado. El aire, de nuevo, se sentía pesado, opresivo, como antes de una tormenta de esas que azotan la ciudad en verano. La foto, en la pared, parecía aguardar mi regreso. Sobre la pequeña mesa de centro, donde había dejado mis compras al entrar, el ticket del Oxxo que acababa de recibir yacía abierto. Mis ojos se posaron en la hora, 3:47 de la mañana del día siguiente. Imposible. Acababa de salir, eran las 11 de la noche. La imagen en la foto, ahora, mostraba la silueta borrosa de la figura del reflejo, como si se hubiera adelantado a mi vuelta. Algo no solo estaba ahí, sino que también estaba manipulando el tiempo a su antojo, dejando evidencias de su burla, una risa silenciosa en el papel. El ticker imposible y esa voz burlona en mi propio teléfono habían confirmado lo que sospechaba, la influencia de la foto se extendía más allá del cristal. La madrugada se cernía sobre el apartamento, y no había consuelo en el silencio, porque este era ahora un eco del terror. Las voces miméticas se hicieron más fuertes, no solo mi propia risa, sino susurros que llamaban mi nombre. Venían de dentro de las paredes, de los rincones oscuros, como si pequeños entes se movieran entre el yeso y los ladrillos de mi edificio de interés social. Era el sonido de los chaneques, no los de los cuentos, sino algo más oscuro, que se alimentaba de la imitación, de la réplica perfecta de la realidad. La foto, antes un simple paisaje, ahora era un lienzo de horror. Sus imágenes mutaban a un ritmo febril, mostrando caras grotescas, bocas abiertas en un grito silencioso. Sus ojos, fijos en mí, parecían seguir cada uno de mis movimientos, como si sus habitantes no solo estuvieran dentro, sino que me miraran desde el otro lado, listos para salir del marco. En un intento desesperado por detenerlo, intenté cubrir la foto con una manta gruesa que tenía para el frío de las mañanas. Pero el tejido, por más que lo acomodaba, se desprendía una y otra vez, resbalando, revelando la imagen infernal que me observaba con una insistencia macabra. Me acerqué a la foto, mi mente una mezcla de pánico y macabra curiosidad. Luego, en una reacción instintiva, apagué la luz rápidamente. En esa fracción de segundo de penumbra antes de la oscuridad total, vi la figura moverse. No se quedó estática. Se inclinó hacia adelante, casi saliendo del marco, como si el apagón la obligara a retroceder, a resetearse. Fue un movimiento consciente y deliberado. Me di cuenta de algo terrible. El ente no solo cambiaba, respondía. La regla de no mirar de frente y apagar la luz no era una solución, sino una barrera temporal, un simple retraso. El silencio que seguía a cada apagón era peor que las voces, un silencio cargado de expectación, como si esperara el momento exacto para su próximo paso. El amanecer parecía una promesa lejana, casi inalcanzable, y yo estaba solo frente a ella. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.